Muy buenos días, un fuerte abrazo para todos. Vamos a esperar que las personas comiencen a conectarse para que nosotros podamos en este día dar inicio al en vivo de hoy. Un abrazo para todos los que ya comienzan a conectarse. Saludos y bendiciones para todos aquellos que no se conectarán, pero que verán posteriormente este video. Recuerde que este video va a estar, una vez grabado, se queda en Instagram, luego en Facebook, Telegram y también en nuestro canal de YouTube, todos como Apóstol José Silva. ¿Ok? Con el cariño, con el respeto, con la mejor dedicación, con la mejor intención de transmitir a través de estos medios palabra de Dios. No de transmitir ninguna religión específica ni nada por el estilo, sino con la finalidad de que las escrituras establecidas en principio, los principios establecidos en la escritura, puedan darse a conocer a través de estos medios sin ningún tipo de religión, sin ningún tipo de imposición, pero sí con la mejor intención de que haya claridad en la exposición de la palabra, buscando procurando alcanzar un fin, que el fin es tal vez no de liberar, pero sí de conducir o de guiar o de orientar a una persona a cómo debe ser la conducción de nuestras vidas en todos los aspectos. ¿Okay? No estructurados en una religión, pero sí sobre la base de unos principios que, una vez practicados, arrojarán, por supuesto, consecuencias muy positivas en nuestras vidas. Y eso tiene que incluir muchísimas cosas que, por supuesto, pasarán los años, pasará una vida, pasarán otras vidas y no lo lograremos, por supuesto, a entender por completo. Pero bueno, la idea no es que procurar ser perfectos, sino entender que hemos sido perfeccionados y con la base o sobre la base de ese entendimiento, tal vez no de ese, vamos a decirlo de otra forma, con esa información, procurar tener una formación. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar con las personas que ya se han conectado y lo importante es que esto queda grabado, pero para aprovechar el tiempo, lo que voy a hablar hoy va a ser muy sencillo, todo lo manejamos. Pero antes voy a recordar un poco acerca de lo que conversamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos, según muestra el capítulo 37, versículos 18 y 19 del libro de los Salmos, vimos las dos versiones, tanto la versión, la nueva versión internacional, así como también la versión Reina Valera, que es la versión más tradicional que conocemos. Hablamos del pacto de fidelidad. Un pacto de fidelidad hecho por Dios hacia nosotros. Lógicamente, en la medida que ha ido pasando el tiempo, yo le he ido agregando ciertas cosas a ese pacto de fidelidad y faltarán muchísimas otras que se le añadirán con el tiempo. Y en ese pacto de fidelidad tiene que ver con, oído, prosperidad en los tiempos difíciles. Prosperidad en los tiempos difíciles. Abundancia en los tiempos de escasez. Consolación en los tiempos de angustia. Pacto de fidelidad. Paz de Dios en los tiempos de aflicción. Solución de Dios en los tiempos de crisis. Y algo bien importante que es la sanidad divina en tiempos de enfermedad. Por supuesto, algunas personas pensarán, bueno, pero si hay sanidad divina, ¿por qué las personas se mueren y tal y qué sé yo? Bueno, de eso
Eso sería un tema mucho más profundo. Otras personas pues dicen que no entienden una cosa, que no entienden la otra, porque buscan entender las cosas espirituales con el alma. Y debo decirle que no se puede. Presta atención a lo que yo hoy voy a hablar, voy a tratar de ir despacio, con mucha calma, a pesar de que quiero adelantar. Otra de las cosas que vimos el domingo pasado es que hay que entender que este pacto de fidelidad, según lo establecido en el libro de los Salmos, es con los íntegros. Íntegros. Entiéndase como íntegros aquellas personas que van más allá de la honestidad. ¿Ok? Ya nosotros sabemos la diferencia entre integridad y honestidad. Honestidad es un valor y la integridad es un principio. Bueno, entonces, ¿integridad en qué? Integridad en nuestro proceder diario, integridad en la fe, integridad en la obediencia, integridad en el trato para con los demás, cosas en las que nosotros fallamos muchísimo. Integridad en la lealtad de parejas, en la lealtad matrimonial, en la lealtad con los compromisos personales que adquirimos. Lealtad, integridad en la lealtad en nuestros compromisos laborales, en nuestros compromisos familiares, en nuestros compromisos profesionales, en nuestros compromisos ministeriales. Lealtad en nuestros compromisos comerciales. A veces hacemos transacciones comerciales y no respetamos los acuerdos adquiridos. Integridad en los negocios, con el principio ganar. Integridad en las promesas propias, es decir, en las promesas que nosotros hacemos. Nos encanta hacer promesas. Imagínate tú, esto es bueno que lo oigan los políticos y los religiosos. Los políticos ganan los votos de los incautos sobre la base de promesas que luego no cumplen, y vienen a los 3, 4, 5 años, de acuerdo al periodo, y vuelven a hacer las mismas preguntas, y los mismos incautos de hace 5 años atrás se lo vuelven a comprar, se lo vuelven a recibir, y siguen siendo engañados y requete engañados, y pasa el tiempo y nada pasa, pero seguimos votando por los mismos sinvergüenzas, y esos sinvergüenzas, mientras que no haya una persona que les crea y actúe sobre la base de no creerle, los sinvergüenzas seguirán gobernando nuestro país, nuestras regiones, nuestros municipios. Y ahora con el apoyo de un grupo de religiosos más todavía. Bueno, no voy a entrar en eso porque eso no se trata del tema, solamente lo recuerdo. Entonces, otra de las cosas que vimos el domingo pasado es que debemos reposar y descansar sobre el principio de la integridad. ¿Por qué? Porque este traerá como consecuencia, óigase bien lo que digo, traerá como consecuencia una verdad innegable. Fíjate que estoy diciendo una verdad innegable, y esa verdad innegable es la que estará por encima, es la que gobernará, prevalecerá sobre la crisis y la adversidad que se nos pueda presentar en el mañana. ¿Lo ves? Si yo vivo en principios hoy, en la integridad, en el principio de la integridad, yo creo una verdad. Y al crear esa verdad me va a acompañar, esa verdad va a prevalecer sobre las circunstancias adversas o sobre cualquier crisis que se pueda presentar mañana. Otra cosa que hablamos el domingo pasado es sobre la base de aquellas 4 cosas que yo les dije que yo había leído y que me parecieron muy razonables, que son reacciones, que son manifestaciones en todo ser humano, incluyéndonos, por supuesto, menos que usted sea un sobrenatural. Entonces,
Son reacciones comunes, completamente válidas. Son reacciones que tenemos a la hora de enfrentar situaciones. Y esas 4 cosas, les dije a ustedes, a la hora de que se presentan a la hora de que enfrentamos dificultades. Esas 4 cosas son, se las enumeré y se las expliqué, hoy simplemente se las recuerdo. Son la desesperación, es decir, encontrarse sin esperanza. No hay esperanza. Se acabó lo que se daba. Número 2, la cobardía. ¿Por qué? Porque la cobardía siempre busca a la persona a hacerlo retroceder a métodos que ya no practica, pero que la cobardía hace que los practique. ¿Ok? Eso lo expliqué. Si usted no estuvo presente, entonces usted revisa el video anterior. Luego, la precipitación, la tercera. La precipitación es lo que hace que nos apresuremos a tomar decisiones y hacer algo. Como dijo alguien, lo importante es hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, salir corriendo con un enfermo y llevárselo a un brujo o llevárselo a un santero, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Por decir una tontería. Esa es la precipitación que nos hace hacer cosas. Bueno, yo por lo menos hice algo, sí, pero algo que no te condujo a nada. Es como una persona que va a llevar un enfermo, ¿ok?, a un hospital, salió corriendo, no estaba su papá ni su mamá y tal y qué sé yo, y él agarró el switch del carro. Cuando se monta en el carro se acuerda que no sabe manejar. Algo así. O alguien que se lanza a rescatar a otra persona en un río crecido y se acuerda que no sabe nadar. Cosas así. Eso lo hace la precipitación. Y luego, por último, que expliqué la semana pasada, fue la presunción. La presunción es algo que se parece a la fe. Bueno, aquí yo, el Señor, por encima de las circunstancias, yo aquí, yo soy, yo no sé qué tal. Entonces, aquella persona que se cree león siendo gato. Una cosa así más o menos. Bien, todas estas 4 cosas que les hablé la semana pasada, la desesperación, la cobardía, la precipitación y la presunción, ya fueron explicadas. Luego les dije, para esa oportunidad, que Abdías, que en el libro de Abdías dice que el recto poseerá grandes cosas. Joel nos dice que aunque la hayamos perdido, la recuperaremos. Recuperaremos los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. David nos dice que hay que aprender a esperar pacientemente. Esta palabra no le gusta mucho, pero vas a tener que agarrar el Salmo 40, creo que es, y quitarle ese pedazo, porque allí dice que pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó. Pero es porque el hombre aprendió a esperar. Y Pablo dijo, yo confío en el Señor que será así como lo ha dicho. Bien. Otra de las cosas que hablamos, y yo quiero adelantar un poco rapidito por la hora, es que como seres humanos, y esto es importante porque de esto voy a hablar un poco hoy, un poco, no mucho. Como seres humanos es casi imposible, para no decir imposible, determinar nuestro tiempo en nuestra vida terrenal. No podemos determinarlo, no hay forma de determinar cuánto tiempo vamos a vivir. Y ahí es donde viene la situación de muchos, no entiendo, ¿por qué pasan estas cosas, Dios mío? Y tal y que sea. Nadie te dijo a ti que ibas a vivir eternamente en un cuerpo. Nadie te lo dijo. O por lo menos de Génesis a Apocalipsis no lo dice. Entonces, tenemos un cuerpo que es nuestro, pero que nosotros no somos el cuerpo. Otra cosa que dije es que el cuerpo es un vehículo, es un transporte en el cual nos transportamos para cumplir un plan, un propósito de Dios en él.
yo dije también que nosotros somos la esencia divina de Dios. Pero Él ha establecido el orden de los tiempos. Él ha prefijado. Please. No que entre por aquí, salga por aquí, sino que entre por aquí, se quede aquí, baje aquí al corazón. Y Él ha prefijado el orden de los tiempos. Él ha prefijado nuestros límites, nuestras extensiones y nuestros límites. No hay nada ni nadie que pueda superar eso o que pueda revertirlo. No lo hay. Entonces, también dije que en la mayoría de los casos tomamos decisiones basadas en nuestro libre albedrío, que es válido, para eso Dios nos los dio. Pero ese libre albedrío a veces nos hace tomar decisiones que nos desvían por aquello de la desesperación, precipitación, cobardía y presunción, nos desvían de el predestino de Dios para nosotros. ¿Lo ves? Oh, yo soy predestinado. Sí, pero la predestinación es un proyecto en el cual caminamos sobre la base de principios. ¿De qué otra forma te lo puedo decir? Bien. Inicio entonces el tema de hoy. Esto es recordando el tema anterior, pero para crear la base, de darle continuidad al de hoy. Fíjate. Alguien dijo, yo lo leí en un lugar, no puedo decirle en este momento en dónde ni cuándo lo leí, que el que sabe cómo esperar, esta palabra es, yo sé que le hace daño a muchas personas. Esperar, pero ¿cuándo? Cuando nos la pasamos con aquella canción que dice, pero dime cuándo, dime cuándo. No te puedo decir cuándo. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy de acuerdo con este pensamiento en un 100%, porque dice que el que sabe cómo esperar ha alcanzado un grado eminente en la gracia del Señor, o de la gracia del Señor. El que sabe cómo esperar ha alcanzado un grado eminente de la gracia de Dios. El que sabe cómo esperar, pero nosotros no sabemos cómo esperar. Nosotros nos desesperamos, nos precipitamos, nos acobardamos o presumimos. Son las cuatro bases que dije la semana pasada que son enemigos de la fe. Pero hoy voy a continuar hablando de esos enemigos de la fe. Pero antes, por supuesto, fíjate, quiero que grabes esto en tu corazón y en tu mente. Nosotros tenemos una esencia, que lo entendamos o no, es algo espiritual. Repito, nosotros tenemos o somos, no es que tenemos, nosotros somos una esencia, que lo entendamos o no, es algo espiritual. Ese algo espiritual, esa esencia, es la que nos conecta, óigase, nos conecta, nos hace una conexión con Dios, que es nuestro creador, con el universo, que es la creación de Dios, y con la vida, que es creada por Dios y dada por Dios. Y es ese soplo de vida, ese aliento de vida que Él nos dio. Entonces, cuando nosotros creemos que somos esto nada más, ¿ok? Nos alejamos de esa esencia. Y al alejarnos de la esencia, que es espíritu, nos alejamos del Dios, que es espíritu, y que todo lo creó en el espíritu antes de que fuese materia. Entonces, hay un retardo en las cosas, porque como dije antes, lo entendamos o no, es espíritu, es una esencia. Somos esa esencia divina de Dios, que estamos habitando en un cuerpo. Y como somos esa esencia divina de Dios que está habitando en un cuerpo, entonces allí
es donde procuramos ser, somos un ser. Entonces fíjate, ese ser espiritual, tampoco te va a gustar lo que voy a decir, pero no tengo que decirlo. Ese ser espiritual no tiene nada que ver, es totalmente diferente a cómo me siento hoy, es totalmente diferente a cómo están mis emociones. Nosotros somos pura emoción. Nos dan una noticia de que alguien se enfermó. ¡Ay! ¡Se enfermó Pedro! ¡Dios mío! Y nos aterramos y bueno, y nos desesperamos. Y viene entonces la desesperación, la precipitación, la cobardía y la presunción, que son los enemigos de la fe. ¿Ves? O sea, no podemos aceptar, somos pura emoción, no podemos de repente decir, ya va, espérate un momentico, pero claro, es que causa una emoción, como una tristeza, como un dolor, como algo, pero ya va. ¿Dónde estaba habitando esa persona? En un cuerpo. Y el cuerpo está propenso ¿a qué? A los avatares del tiempo, a los avatares de la vida, pero eso nos cuesta trabajo entenderlo. Ay, pastor, por favor, no sea así tan claro. Ese es uno de los problemas que yo he tenido, que he procurado siempre ser muy claro en lo que digo, en lo que expongo. Entonces, esa esencia, ese espíritu es diferente a mis incoherencias emocionales, a mis incoherencias psicoemocionales, a eso no entiendo, tal. Entonces, ¿qué hace la esencia? Dígame, por favor, pastor. Bueno, la esencia procura, ¿oído? Procura corregir, procura instruir, procura orientar, procura guiar, dirigir. ¿Qué? Dirigir a nuestra alma, que es el centro de nuestras emociones, a una reconciliación consigo, es decir, una reconciliación con la esencia que es el espíritu. No sé si lo lograste entender, pero si quieres te lo repito. Te lo voy a repetir. ¿Qué hace la esencia? Sí, pastor, si ya somos esencia, si somos espíritu, ¿cuál es la función? Bueno, la función del espíritu es constantemente corregir, instruir, orientar, direccionar, guiar al alma, al centro de mis emociones, a una reconciliación consigo mismo, es decir, con el espíritu. Porque el alma siempre está como disociada del espíritu. Porque el alma es pura emoción. ¿Ves? Cuando le dan ganas de llorar, ¿qué hace? Llora. Y está bien que llores, porque tienes que reflejar esto, pero ya va. Pero al mismo tiempo que lloro, que me emociono, busco en mi espíritu una solución, pacto de fidelidad. En tiempos de angustia, soy consolado por medio de la consolación del Espíritu de Dios, que me consuela en todas mis tribulaciones, para que también yo pueda consolar a otros que estén pasando por la misma tribulación. Consolarlos con la misma consolación con que yo fui consolado por Dios. ¿Ves? Entonces, tiene que venir del espíritu, de mi esencia, una palabra que controle, que dirija, que guía, que instruya esa emoción almática con la reconciliación con el espíritu por Dios. No sé si me explico bien, pero quisiera. Esto quedó grabado para que usted lo estudie después. ¿Lo ves? Porque la emoción es... Y ahí viene otra vez
Desesperación, cobardía, precipitación, presunción. Porque después viene la presunción. No, pero es que yo en ese momento me mantuve firme, ¿me entiendes? O sea, totalmente equilibrado, porque yo sé que Dios abrió el mar por medio de Moisés y detuvo el río Jordán por medio de Josué. Yo eso lo sé, que Pedro caminó sobre las aguas. Entonces viene una especie de presunción, pero una presunción de lo que has leído, no de cómo has vivido y cómo te has comportado en un momento de una situación X. Bien. Es decir, ese espíritu que, como dije antes, esa esencia, ese ser que procura corregir, instruir, orientar, direccionar y guiar al alma a reconciliarse con el espíritu, también viene a decirnos que somos más de lo que vemos, que somos más de lo que sentimos y que somos mucho más de aquello que creemos. Porque es sin límites. Dios dije antes, ha colocado, ha prefijado los límites de nuestra habitación, cuerpo, pero no los límites del espíritu, porque el espíritu es ilimitado. Tiene todo un universo para moverse. Entonces, procuro reconciliar el alma, las emociones. Viene a decirnos cuál realmente es nuestro origen. Viene a decirnos cuál es nuestra ciudadanía. Viene a decirnos que somos de la congregación de los, escucha esta palabra, de los primogénitos. Fíjate que no dice que somos de la congregación del primogénito. Ay, ya va, pastor, espérese un momentico que eso no lo entiendo. Espérese un momento, ya va. La escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y siguientes, que establece que nosotros hemos sido conocidos y hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso lo dijo Pablo en el libro de Romanos. Libro de Romanos, escrito más o menos en el año 64, 65. 5 años después, Pablo dice, pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Ya no habla del primogénito, habla de los primogénitos. ¿Podemos entender eso? O sea, lo que quiero decirte es que la gracia filtra a todo predicador, incluyéndome, que yo pude haber dicho algo ayer, pero hoy mejorarlo, nunca empeorarlo. Alguien me dijo la otra vez, en una oportunidad, en una conversación que tuvimos, estoy hablando hace unos cuantos años atrás. Esa persona me dijo, cónchale, pastor, pero usted me dijo, me nombró el tiempo, hace no sé cuánto tiempo, que era esto más esto y esto. Y yo le dije, bueno, sí, tienes razón, hijo. Pero es que en ese tiempo que te dije eso, tú estabas aprendiendo a sumar. Y yo te dije que 2 más 2 da 4, más 2 da 6. Pero hoy te digo que 2 por 3 es 6. Y no te pierdas de vista, porque mañana a lo mejor te voy a decir que 2 elevado a la 3 no da 6 sino 8. Bueno, no sé, corríjame los matemáticos. 2 por 2 por 2. Exacto, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Ves? Entonces, vamos en progresión, en crecimiento. Entonces, Pablo en el libro de Romanos, escrito más o menos en el año 60 y tanto, 65, espero no estar
fallo en eso. Luego, en el libro de los Hebreos, escrito 5 años aproximadamente después, Pablo dice, formamos parte de los primogénitos, en plural, primogénitos. Y luego nos dice, también nos dice el Espíritu, la esencia, viene a decirnos que somos ciudadanos del reino de Dios. Viene a decirnos que somos espíritus justos, hechos perfectos. Viene a decirnos que somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Viene a decirnos muchísimas cosas. Es la esencia, por Dios, es la esencia que va más allá de nuestras emociones, que va más allá de nuestro cuerpo. Espero estarme haciendo entender. Sí, porque alguien se queda con Romanos nada más y dice, el primogénito entre muchos hermanos es Jesucristo, aleluya. Sí, pero ya va. Pero el libro de los Hebreos me dice que nosotros formamos parte de la congregación de los primogénitos. Es la esencia. No pretendo aquí dar una cátedra de teología ni nada por el estilo, simplemente estoy hablando de esa esencia que no se detiene, esa esencia que no tiene, la detenemos con nuestros pensamientos, la detenemos con nuestras actitudes, pero ella sigue avanzando, es como el agua, trata de retener el agua en una represa y ella tarde o temprano romperá la represa y seguirá su curso, porque es agua. Ahora bien, sumado a esos enemigos de la fe que estudiamos la semana pasada, que lo hemos dicho, desesperación, cobardía, precipitación y presunción, hay otra que la voy a mencionar hoy, pero hay muchísimas, pero hay otra específicamente, o hay otras llamadas paradigmas. Entonces, otro enemigo de la fe son los paradigmas. ¿Qué es un paradigma, pastor? Bueno, la palabra paradigma, la palabra en griego no la tengo en este momento, pero la palabra paradigma lo que es un molde. La palabra paradigma es un patrón que nosotros seguimos consciente o inconscientemente, a veces sin tener claridad de hacia dónde vamos o hacia dónde nos conduce ese paradigma. Pero nosotros lo seguimos. Repito, es un molde, es un patrón que seguimos consciente o inconscientemente, sin la claridad, a veces sin la claridad de hacia dónde nos conduce. ¿Quiénes son expertos en crear paradigmas y moldes? Los políticos, ese es su trabajo. Los religiosos, ese es su trabajo. De crear un molde, de crear un paradigma y de agarrar a una o a muchas personas y meterlos en ese molde y que esa persona después repite como un loro sin saber lo que está diciendo, sin saber hacia dónde lo está conduciendo ese paradigma, ese molde, ¿ves? Sin saberlo. Mira, yo no sé qué es. Entonces, metido en ese molde, metido en ese patrón, conducen sus vidas. Esos son paradigmas. Entonces, esos son enemigos de la fe. ¿Por qué? Porque la fe no puede actuar. Ojo, voy a aclarar algo aquí rapidito. La fe, más allá del concepto que conocemos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe, yo estoy hablando, cuando yo hablo de fe, no hablo de una fe religiosa, no hablo de una fe que se profesa. Estoy hablando de una fe personal, una fe tuya. Es tu fe. Es tu fe. Por eso es que a veces caemos en otros paradigmas, que es la discusión. No, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y entonces agarramos eso como un molde, como un paradigma, como un patrón. Y no nos atrevemos de repente a decir otras cosas, como por ejemplo, yo me atreví a decir que la fe es una experiencia espiritual que se anticipa a los sentidos,
que sin embargo deja en nosotros una sensación psicoemocional, repitiendo, que se anticipa los sentidos. Antes de que yo lo toque, antes de que mis ojos lo vean, antes de que mis manos lo toquen, antes de que mis sentidos lo perciban, la fe ya lo percibe, porque lo percibe mi esencia, lo percibe mi espíritu. Entonces la gente confunde a veces también, otra cosa que confunden, es el saber acerca de la Biblia con ser espiritual. Y yo puedo saber mucho acerca de la Biblia, yo puedo ser un teólogo y sin embargo no haberme nunca encontrado con ese ser espiritual que yo soy. Porque ese ser espiritual va mucho más allá de conocer o de saber Biblia. ¿Cómo te explico, Dios? Bueno, déjalo por allí, de repente el próximo domingo te desgloso esto. Pero estoy hablando de esa esencia, ¿ok? Voy a hablar hoy de cómo debatir esos paradigmas. Son las 11 y ya creo que las 12:15. Me queda como unos 15, 20 minutos para... Fíjate. Siempre yo voy a tener una base escritural para decir las cosas. ¿Pero por qué una base escritural? ¿Porque soy religioso? No, una base escritural porque dentro de las escrituras yo en lo personal percibo que están esos principios que nos ayudan a cómo interrelacionarnos y cómo tener una vida clara, y por lo menos aunque no tengamos todo lo que queremos, todo lo que queremos lo tengamos. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme. Aunque no tengamos todo lo que queremos, todo lo que queremos lo tengamos. Al pasar el tiempo, paso a paso. Porque Dios tiene ya prefijado los límites del tiempo. Ahora bien, el libro de Cantares, un libro escrito por Salomón, dice muchas cosas hermosísimas. Y yo sé que usted lo ha leído, yo no lo he leído completo, pero hay muchísima gente que se inspira en el libro de Cantares. Pero yo solamente tomé un texto bíblico que me llamó mucho la atención en una oportunidad y hoy lo voy a recordar. Entre otras cosas, ese texto bíblico dice lo siguiente. Los hijos de mi madre, versículo 6. Los hijos de mi madre, ¿quiénes son los hijos de mi madre? Mis hermanos. Los hijos de mi madre, es decir, mis hermanos, se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas. Y mira lo que dice, pero mira el pleonasmo que utiliza la expresión. Dice, y mi viña, que era mía, no la guardé. Oye, qué broma, ¿no? Fíjate, dice que mis hermanos me pusieron a guardar las viñas de ellos, a cuidárselas, a darle mantenimiento. Y mi viña, que era mía, fíjate lo que dice, mi viña, que era mía, o sea, como es un pleonasmo, es una redundancia, pero, mi viña, que era mía, yo no la guardé. Es decir, yo no cuidé lo que era mío para cuidar lo que era de los demás. Una cosa así. Oh, yo me sacrifico por los demás, aleluya. No, eso es religión. Pero Jesucristo lo hizo precisamente, Él lo hizo para que tú no lo hagas. O tú te vas a crucificar también. Voy a tratar de explicar esto porque a nosotros, por los sentimientos, atención a aquellos sentimientos. Pastor, ¿está malo que tenga sentimientos? No, ¿cómo va a estar malo? Malo es que yo me deje guiar por el sentimiento y pierda de vista la esencia del espíritu en mi vida. Porque muchas veces por los sentimientos violamos los principios y vienen consecuencias. Y después estamos todos rabiosos contra nosotros mismos por no haber cumplido el principio obedeciendo a un acto emocional. ¡Wow! Si anotaste esto y si lo agarraste, escríbelo porque esto no se repite todo el tiempo. ¿Ves? Entonces, a veces nos molestamos con nosotros mismos por haber violado un principio, por obedecer un acto emocional. Un acto emocional con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos.
A veces nos mueve la pura emoción y no nos damos cuenta que estamos violando un principio que a la larga nos va a perjudicar. Porque no hacemos caso a nuestra esencia, que es la que procura ¿qué? Corregir, instruir, orientar, dirigir, guiar al alma. Ahora bien, fíjate esto, los hijos de mi madre, es decir, mis hermanos, se airaron contra mí, me pusieron a cuidar sus viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. Entonces, esto es un paradigma, y bien paradigma, primer paradigma que les voy a hablar, o mejor dicho, el paradigma base que les voy a hablar hoy, para desglosarlo, es ojo con la manipulación, el control de influencias negativas de terceros que conllevan a hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren para beneficio de ellos sin importarle cuánto te puedan perjudicar. Te lo repito. Ojo con la manipulación, con el control, con la influencia de terceros que conllevan o te llevan a hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren para su beneficio propio sin importarle cuánto eso te puede perjudicar a ti. A ellos no les importa, a ellos les interesa su beneficio. Entonces ellos, con su carita de yo no fui, con su vocecita, con su cuestión, manipulan, controlan, son influencias. Entonces, si no tenemos, si no visualizamos nuestra esencia, nuestra emoción nos lleva, ay, sí, pobrecito, ay, ¿cómo haría? ¿Cómo hacía antes sin que cuando no te conocía a ti? Ahora bien, nos preguntamos rápidamente, ¿cómo desarraigo o desarraigamos ese paradigma, ese molde, ese patrón negativo en nuestras vidas? Respuesta. Empezamos. Tomar decisiones sobre la base de los principios y valores aprendidos según Dios y nunca bajo la influencia de terceros. Voy a repetir esto. Es tomar decisiones sobre la base de los principios y valores aprendidos según Dios y nunca bajo la influencia de terceros. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, pastor? Porque hay que entonces procurar evitar las limitaciones que por opiniones de esos manipuladores, de esos que procuran controlarte, de esos que ejercen influencias, que son influencias de terceros, ellos siempre van a opinar según las circunstancias, porque ellos no tienen ni idea de que tienen una esencia, ellos no tienen ni idea que son espíritus, ellos van a opinar de acuerdo a las circunstancias, según sus emociones, según la situación económica, según la situación política, según la situación social. Eso va a ser su opinión, eso va a ser, y nosotros la oímos a través de los medios de comunicación. Y entonces eso de alguna manera ejerce influencia sobre nosotros, ¿ok? Que lógicamente no debemos negarla porque la fe no niega esa situación, pero podemos cambiarla de acuerdo a la actitud que asumamos frente a esa situación. Bueno, te voy a recordar el tema que vimos hace unas semanas atrás, cinco mensajes con respecto al comportarse varonilmente. ¿Qué es comportarse varonilmente? Asumir una posición ante una situación X o Y, conociendo cuál es mi condición, esencia, espíritu, cuál es mi condición en Cristo. Yo asumo una posición. ¿Lo ves? Entonces con esas influencias de terceros, porque ellos van a opinar según qué, según la situación, ellos no van a opinar según la condición en Cristo porque no lo conocen, ellos no van a opinar según su esencia porque no la conocen,
Ellos no van a opinar según el Espíritu porque no lo conocen. Ellos no van a opinar según los principios porque no lo conocen. Pero tú que lo conoces, o por lo menos presumes conocerlo, debes mantener una posición de acuerdo a eso. O sea, no dejarte mover con la emoción, porque tú tienes una condición en Cristo. Yo sé que no es fácil, porque a mí, hermano, ¿cómo me han manipulado? Yo lo he dicho, pasé años, no sé cuántos años, sí sé cuántos, procurar enseñarle a personas cosas que ellos no querían saber. Ellos no querían saber sobre principios, y yo dale con principios, enséñales. Ellos no querían saber sobre esencia, y yo hablándole de esencia, hasta que me di cuenta que ellos no querían saber lo que yo le estaba procurando enseñar. Entonces yo ahora no pierdo tiempo en explicarle a alguien algo, ¿no? ¿Así lo entendiste? Ah, bueno, sí, está bien. Como dijo una persona, yo no discuto cosas sobre las cuales creo que no tienen sentido. Si las cosas no tienen sentido para mí, yo no las discuto. Punto. Se acabó. Número 2, evitar la predisposición. Mi esposa me habla mucho sobre eso. Mi esposa es una mujer muy sabia, muy inteligente, muy centrada. Y a veces ella, cuando me ve molesto por algo, ella me dice, estás predispuesto. Y me lo dice así de frente, porque ella no tiene miedo de que el apóstol, que apóstol, nada, para ella. Amigo, está predispuesto. No te predispongas, porque entonces no le vamos a encontrar solución a las cosas. Entonces, ella me inyecta mi propia medicina, ¿ves? Porque yo a veces dejo la inyectadora colocada, ¿ok? Llena de todas estas cosas que digo, y entonces cuando hace falta, ella agarra una inyectadora de ese y me dice, póngase ahí, amigo, que le voy a inyectar la medicina que usted nos recomendó. Entonces la predisposición a veces la tomamos por influencias de terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Rápidamente te los voy a nombrar. Los que yo considero que son terceros. Tú le puedes agregar otros o quitarles. Terceros para mí son medios de comunicación. Hoy vamos a entrevistar al experto en religión, el reverendo Takamajaca. Entonces tú te sientas a oír al reverendo y el reverendo comienza, bueno, porque tú sabes que Dios en su soberanía, y se empieza a ir por allá arriba. Y entonces tú sales de ahí, oye, chiquitico, como una hormiguita, porque te está hablando un elefante. Y tú, oye, ¿qué hago yo delante de tu trabajo? Lo que te corresponde hacer. Entonces, personas como los jefes de trabajo, los líderes, los empleadores, los líderes religiosos, los líderes políticos, esas personas ejercen influencias, son influencias de terceros. Los familiares o amigos, a veces tenemos familiares muy cercanos a quienes les hemos dado como mucha confianza, ¿no? Como de entrar en nuestras vidas, a ese círculo familiar que solamente es tuyo. Y a veces nosotros le damos como la oportunidad a otros familiares de entrar en nuestras vidas, ese círculo. Entonces esas personas ejercen influencia sobre nosotros, amigos, entre comillas, que le damos como la oportunidad de opinar. Y entonces ellos opinan y eso ejerce influencia sobre nosotros. Otra cosa que ejerce influencia sobre nosotros, te lo voy a decir aquí calladito, ¿no? Que nadie se entere, que no se entere mi esposa porque de repente me lo va a decir. Exámenes médicos. Pastor, pero los exámenes médicos hay que hacérselo. Yo no estoy diciendo que no te los haga. Lo que estoy diciendo es que los exámenes médicos también ejercen influencia, porque el examen te va a decir de repente cómo tú te encuentras, ¿ves? Y entonces eso va a ejercer una influencia sobre ti que va a crear un molde, que va a crear un patrón sobre el cual tú vas a comenzar a guiarte porque el examen lo dijo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es el examen? Simplemente para visualizar algo, pero entonces yo tengo que asumir una actitud
comportarme varonilmente ante esa situación y asumir una posición ante una situación que me la dio un examen médico, conociendo mi condición en Cristo Jesús. Pablo dijo en una oportunidad, usted lo ha leído mejor que yo y a lo mejor hasta presuntuosamente lo ha dicho. Pablo dijo en una oportunidad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién se ha atrevido a decir eso después de él? No, ¿por qué? Porque él sabía cuál era su esencia y estaba hablando de morir físicamente, pero su esencia era en Cristo. Y aquí te digo esto, anótalo allí, anótalo y te lo voy a repetir al final, voy a avanzar. Vivir, hay que aprender a vivir como Dios predestinó que viviésemos y no según la influencia de terceros. Voy a repetir esto. Es vivir, aprender a vivir como Dios predestinó que viviésemos y no según influencias de terceros. Pero ¿por qué dice eso, pastor? ¿Por qué lo dice la Escritura? Jeremías 29, 11, 12, entre otros textos, según la nueva versión internacional, dice, yo sé, dice el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, con el propósito de darles un futuro y una esperanza. Voy a oír sus oraciones, voy a contestarlas y ustedes van a encontrar lo que buscan. Por Dios, hermanos. Entonces, frente a la influencia de terceros, arraiguémonos en el predestino de Dios para nosotros. Van a seguir sucediendo cosas, claro. Pastor, pero nuestro cuerpo se va a desgastar, claro. Se va a envejecer, claro. Pero que no envejezca tu espíritu guerrero. Yo le digo siempre a mi esposa, yo voy a cumplir años, pero yo nunca voy a envejecer. ¿De qué estoy hablando? Que mi cuerpo va a cumplir años, pero mi espíritu nunca va a envejecer. Ahora bien, como número 3, frente a estos moldes, frente a estos paradigmas, cuando tú reacciones como te estoy diciendo hoy que hay que reaccionar, que hay que tomar una actitud ante esa situación, una actitud más allá de las palabras, una actitud más allá de los sentimientos, más allá de las emociones, una actitud de esencia, de espíritu. Eso que está por allá adentro, que yo no lo logro ver, pero que yo sé que está. Tú no ves que la gente se enferma y dice que cualquier cosa le hizo daño y luego toma una actitud ante eso que le hacen. Si tú ves que algo te hace daño, pues no lo sigas consumiendo. Pero antes de que te lo consumas, no te predispongas. Porque cuando hay una predisposición, detrás de esa predisposición viene la consecuencia que atrae la predisposición, porque la predisposición es una fe, pero una fe inversa. Entonces fíjate, tú tienes que prepararte como número 3 ante los moldes, ante los patrones, es decir, ante los paradigmas, a las reacciones que va a tener el sistema, las personas contra ti. Las personas van a reaccionar. No, a eso no se le puede decir nada. No, no es eso, sino que no es que no me lo puedas decir, sino no me lo digas con mala intención, porque cuando yo descubra la mala intención, que veo que hay una influencia allí, yo voy a reaccionar. Y esa reacción mía va a tener otra reacción tuya. ¿Ves? Entonces hay que prepararnos para esas reacciones. Van a tener reacciones contrarias hacia ti
por la actitud que tú asumes. Pero tú no puedes dejar de asumir una actitud ante una situación que tú sabes que te va a perjudicar psicológicamente. Mira, hay personas que están enfermas físicamente, pero no están enfermas psicológicamente. ¿Y sabes por qué no están enfermas psicológicamente? Porque su esencia ha corregido, ha instruido, ha orientado, ha dirigido y ha guiado su alma a reconciliarse con el espíritu. Entonces, están enfermos en el cuerpo, pero no están enfermos en el alma, porque el alma está siendo instruida por la esencia, y entonces esa dicotomía divina empieza a luchar contra la enfermedad del cuerpo, y la persona puede sanarse, salvarse y recuperarse, y te desapareció. Pero si el alma se pone de acuerdo con el cuerpo, amigo, ahí no hay nada que hacer, aunque tengan los mejores médicos y las mejores intenciones de los demás, y 40,000 personas con las rodillas dobladas orando por esa persona, para que lo sepas. Pastor, cuidado, entonces no debo orar por un enfermo. Yo no estoy diciendo que no debes orar por un enfermo. Yo oraría por un enfermo que me muestre que su esencia está instruyendo su alma, porque si no, no pierdo el tiempo. Sí. ¿Y cómo sabemos eso, pastor? Pregúntale a quien te llamó para que orara por esa persona. Mire, ¿cómo está esa persona? ¿Cómo está su actitud? No, que se quiere morir. Bueno, vamos a orar para que se muera, pues. No, que quiere vivir, que está agarrado de la vida, que está creyendo. Entonces vamos a orar para que lo que él crea, nosotros también lo creemos. Pero lee la Biblia. Cuando los enfermos se le acercaban a Jesús, le decía: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y él lo miraba y le decía: quiero. Señor, ¿puedes sanarme? Y Jesús lo miraba y le decía: ¿crees? Y entonces le decía: sí, yo creo, que se haga conforme has creído. Esas eran las oraciones de Jesús, no las oraciones religiosas que vengan para acá todos los que están enfermos, que yo voy a orar por él, el Superman de las oraciones. No me dejen hablar, o no me hagan que hable. Número 4, estoy hablando de este otro enemigo de la fe llamado paradigma. El sistema perverso quiere y querrá, oído con el sistema perverso político, social, económico, religioso. El sistema perverso quiere y querrá siempre ponerte de rodillas para que hagas su voluntad y no la tuya, y menos la de Dios. El sistema perverso quiere ponerte de rodillas. Te lo voy a decir. Es más, abre un paréntesis ahí. Esa expresión que han usado por ahí un sistema perverso político, que no voy a decir cuál, rodilla en tierra, no es otra cosa. El deseo maligno de esas mentes perversas que dirigen esos sistemas políticos, de ponerte de rodillas. Entonces el sistema perverso querrá siempre ponerte de rodillas para que hagas su voluntad y no la tuya, y menos la de Dios. Y con esto termino. Creo que con esto termino. Déjame revisar. Mira, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17, entre otras cosas dice: aunque nuestro hombre exterior, cuerpo, se va desgastando, el interior, esencia, espíritu, no obstante, se renueva día a día. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en qué baso yo, o sobre qué base digo, voy a cumplir años pero nunca voy a envejecer? ¿Sobre qué base? Porque mi espíritu siempre va a estar alerta. Como dijo Pablo, está alerta, vigilante, firmes en la fe, portarte varonilmente, esforzarte y hacer las cosas con amor. Entonces, luego dice
que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Viste? Cuando nosotros descubrimos los moldes, los patrones, los paradigmas y las influencias de terceros, su manipulación y control para con nosotros, descubrimos los sistemas perversos que quieren ponernos de rodillas. Entonces nosotros exclamamos, es una leve tribulación. Pero esa leve tribulación tiene que producir en nosotros tiene que producir un excelente peso de gloria. Y por último termino con esta frase. Hagamos lo que tenemos que hacer, porque al hacer lo que tenemos que hacer somos virtuosos. Y al ser virtuosos, haciendo lo que tenemos que hacer, suceden las cosas que tienen que suceder. Y oído con esta palabra. Y nunca tendremos que arrepentirnos mañana de haber hecho lo que hicimos hoy. Porque hicimos lo que teníamos que hacer sobre la base de los principios que Dios estableció en su palabra para con nosotros. He dicho. Bueno, y así nos vemos el próximo semana. Me despido con mucho cariño para con todos ustedes. Un gran abrazo. Gracias por haberse conectado. Gracias a aquellos que van a ver esta grabación una vez terminada. Y los declaro muy bendecidos bajo cobertura divina, recordándoles ese código de honor que el Padre nos ha enseñado, que es vivir en la verdad, vivir en justicia, vivir en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a Dios le agrada. Haciendo eso hoy, no nos arrepentiremos mañana de lo que dijimos y de lo que hicimos. Te declaro una persona virtuosa que hace lo que tiene que hacer. Bendecidos todos. Démosle gracias a nuestro Padre. Gloria y honra a Él. Un abrazo para todos.